So people said to me, why are you staying in Syria? No son matemáticas, pero es una ecuación. No es ciencia, pero es necesario entender esta ecuación para entender todo lo que pasa en el mundo, en la historia y en las guerras. P es igual a E más M. Poder es igual a energía más violencia militar. Y es el método del juego sucio. Hablemos de algo urgente que se esconde tras las noticias que distraen. Un acuerdo en territorio sirio hecho desde Delaware, Estados Unidos, sin la autorización del gobierno sirio. ¿Qué es? Preguntemos. Soy Roberto de la Madrid y desde esta zona clave para el planeta entero, detrás de la razón. Estas son fuerzas especiales de Estados Unidos. En pozos de petróleo en Siria, solo hay 500, no más. Según el portal Al Monitor, Estados Unidos ha hecho un contrato con los kurdos para extraer petróleo de yacimientos de Siria y luego comercializarlo. La compañía Delta Crescent Energy, registrada apenas el año pasado en Delaware, Estados Unidos, fue creada por un embajador de Estados Unidos, James Kane, por un ex ejecutivo del petróleo británico y por un miembro de las fuerzas más letales de Estados Unidos, Delta Force, James Reese, que tiene una agencia de mercenarios de seguridad y ahora de petróleo también. Can he do anything in Syria to make this issue get better? Esta compañía, con el conocimiento del presidente Donald Trump, firmó el contrato con las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, una milicia kurda apoyada por los estadounidenses. En secreto, la negociación duró un año, hasta que el Departamento del Tesoro dio permiso para operar en Siria. Este es Lindsey Graham, senador republicano, amigo de Donald Trump. Habló directamente con Mazloum Kobani Abdi, el comandante en jefe de las milicias kurdas, para confirmar el acuerdo. El secretario de Estado Mike Pompeo confirma la aprobación de Washington. I talked to General Mazloum yesterday with the SDF. Apparently, they've signed a deal with an American oil company to modernize the oil fields in northeastern Syria. Are you supportive of that? We are. That'd be a great way to help everybody in northeastern Syria. The deal took a little longer, Senator, than we had hoped, and we're in implementation. It could be very powerful. Efectivamente, Trump retiró muchas tropas de Siria. Dejó pocas, pero las más letales, para que nadie tocara el petróleo. So people said to me, why are you staying in Syria? Because I kept the oil. El acuerdo incluye transferencia de tecnología estadounidense para refinar petróleo. Según el gobierno de Trump, la venta la usarán los kurdos para salir de la pobreza. Se venderá al mercado mundial, sobre todo a Irak, Turquía y, si quiere, al gobierno sirio de Bashar al-Assad. Siria reacciona. Dice que esto es un robo, un acuerdo entre dos ladrones y, por lo tanto, nulo y sin efecto.
Este acuerdo se considera un robo integrado y agravado y solo puede ser descrito como un acuerdo entre ladrones que están robando y ladrones que están comprando, lo que constituye un asalto contra la soberanía de Siria. Cancillería de Siria. Irán también condena el robo del petróleo sirio por Estados Unidos. La firma de este acuerdo por parte de Estados Unidos como una fuerza de ocupación ilegal en territorio sirio es otro paso para saquear los recursos naturales de Siria. Seyed Abbas Musavi, portavoz de la Cancillería de Irán. Este acuerdo entre Estados Unidos y las milicias kurdas para repartirse el petróleo de Siria se da curiosamente cuando Israel ha intensificado los ataques aéreos en el sur de Siria, en los altos del Golán. Pues ahí está el documento. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias por todas las llamadas que tuvimos en Detrás de la Razón anoche por lo que pasó en el Líbano. Ya más adelante les explicaré. Gracias al equipo Detrás de la Razón, gracias a todos ustedes. Estamos con dos grandes de la denuncia, Axier Amo Izarra, periodista, ya lo vemos ahí en el video wall. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Axier? Gusto en verte. Y Daniel Obato, analista internacional también. Dos grandes, como les decía, de la denuncia. Daniel, gusto en saludarte. Comienzo contigo, Daniel. Donald Trump retira muchas tropas y deja poquitas, pero son las más letales y las deja arriba de los pozos petroleros. Y además lo acepta y ahora sale a la luz el contrato. ¿Cómo describes todo esto, por favor, Daniel? Estar contigo de todo, Roberto, por la invitación. Un saludo a Asier, un saludo a toda la audiencia y al equipo de Hispan TV. Bueno, voy a adelantar mi posición rápidamente y luego analizo lo que me has preguntado. Primero, yo rechazo contundentemente el acuerdo y segundo, yo defiendo el modelo político y económico que han establecido los kurdos en esa región semiautónoma del noreste de Siria. Son dos cosas que para mí son compatibles hoy por hoy. Y sobre la cuestión del petróleo, cuando hablamos del petróleo, así a trazo grueso, tenemos que decir claramente que Siria produce 30.000 barriles diarios de petróleo. Está en el puesto 60 hoy del mundo, entre Timor Este y Mongolia, más o menos. ¿Bien? Para situarnos de qué estamos hablando, es decir, una insignificancia. Incluso antes de la guerra, en 2011, producía 300.000 barriles diarios en el puesto 20 y pico. Entonces, hay que respondernos a la pregunta de por qué Estados Unidos está en Siria. ¿Realmente necesita esos 30.000 barriles diarios? ¿No los puede conseguir de algún otro lado? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de por qué Estados Unidos está en Siria? ¿Está por eso el petróleo? Cuando Trump en el año 2019 nos dice nos vamos a quedar en Siria por el petróleo y vamos a pagar algo de dinero a los kurdos, lo que está diciendo es necesito tener una excusa para seguir aquí en Siria, porque eso es lo que quiere hacer. Mantenerse como un parásito en Irak y mantenerse como un parásito en Siria, porque es lo que es. Sabemos que tiene una orden de expulsión de Irak por parte del Parlamento iraquí que no ha cumplido, desacatado. Exactamente lo mismo en Siria, quiere seguir anidando. Entonces, esa es la excusa doméstica a los ciudadanos de Estados Unidos para que vean adecuado el pago a los servicios de su presidente por haber liberado al mundo de ISIS, de esa herramienta, por cierto, que es una herramienta de los poderes imperiales, ¿no? ISIS. Entonces, a Estados Unidos le dan igual los kurdos, le da igual el petróleo de Siria. Lo que necesita Estados Unidos es mantenerse en Siria e Irak para controlar la autopista de Teherán a Beirut. Esa autopista que va desde Irán, Irak, Siria, hasta Líbano, Hezbollah. Y lo sabemos, lo hemos analizado aquí, hemos analizado ese terrorismo económico que está manteniendo no solo a Irán, sino a Irak, a Siria, con las sanciones César, incluso al Líbano también, a muchas empresas de Líbano, y a la catástrofe económica que está llevando y a la hambruna que está llevando a todos estos pueblos de la zona, porque es una autopista y hemos visto los ataques sobre la frontera de Abu Kamal entre Irak y Siria. Ese es el objetivo verdadero de Estados Unidos al quedarse en Siria y en Irak, no el petróleo de Siria y en cierto modo también, por supuesto, quiere condicionar a los kurdos a intentar atraerlos hacia ese otro Kurdistán como el Emirato Kurdo del Kurdistán iraquí, un emirato petrolero aliado de los poderes internacionales. Bueno, hasta ahora no lo habían conseguido, no habían conseguido condicionar ese modelo económico y político de los kurdos en Siria, ese diálogo dificultoso entre los kurdos y Damasco que se mantenía hasta hoy, pero es verdad que hoy con este acuerdo, punto de inflexión y veremos qué depara el futuro, que es un acuerdo para mí muy negativo, producto de la falta de diálogo entre Damasco y los kurdos. Yo defiendo, acabo ya con esto,
defiendo íntegramente el diálogo, por ejemplo, y Cataluña. Sabemos la crisis que hay aquí, pues también lo defiendo en Siria, el diálogo intrasirio. Rusia ha apostado por ello. Hace falta mucho más diálogo entre Bien. kurdos y... Gracias, Daniel. A ver, Axier, quiero que me digas desde dos puntos, desde el derecho internacional y también desde la estrategia militar energética, ¿qué es este acuerdo? Bueno, un acuerdo lo podemos llamar entre lo que han firmado ellos. Lo que realmente esto es, y estamos hablando, es de un ajuste de cuentas, un pago por los servicios prestados por parte de las fuerzas democráticas sirias al ejército estadounidense. Y esto en base a dos cosas, evidentemente. Yo no sé cuál es la cantidad exacta de petróleo que puede manejar ahora mismo, de crudo que puede manejar ahora mismo el subsuelo sirio. Lo que sí que es verdad es que todo el mundo, o gran parte del interés geopolítico que está actuando en Siria, lo hace en base, no territorialmente hablando, sino lo está haciendo en base a quedarse con ese oro negro. ¿Por qué si no empezó Turquía realmente, si nos acordamos al inicio de este conflicto, cuando incluso un propio familiar directo, el propio hijo de Erdogan, lo primero que hizo con el Estado Islámico fue cerrar unos acuerdos en base a aquellas prospecciones de petróleo que salían desde las fronteras y desde los caminos de Deir ez-Zor, cruzaban el territorio sirio y viajaban hacia Turquía, aquellas grandes cisternas que hemos visto, ese devenir continuo de cisternas. Yo no sé qué interés tenían. Estados Unidos obviamente no tiene ningún interés más en el Estado sirio y en territorio sirio, que dos cuestiones fundamentales. Primero, porque está Rusia, está Irán y está Turquía, y ellos también tienen que ser como esa piedra de toque que en ese tablero de ajedrez geopolítico tengan que estar presentes. Segundo, el apoyo a los kurdos. Ese también es un toque de atención hacia el propio sultán turco, hacia Erdogan, sabiendo que los kurdos están de la mano de Estados Unidos, sabe perfectamente que es una forma de controlar. Y no olvidemos, sobre todo, las acciones armadas y violentas que está llevando a cabo Turquía contra la milicia kurda. Aquí, como bien decía, a nivel de política y a nivel de derecho internacional, de acuerdo, nada, es un ajuste de cuentas puro y duro. Y además, lo que más gracia hace de derecho internacional es que este acuerdo se ha mantenido en secreto. Pompeo así lo ha reconocido, que ha sido un acuerdo largo, se ha estado fraguando durante más de un año, cuenta con mi firma personal, además está avisando al mundo entero después de que lo han hecho, y sobre todo lo vemos de la siguiente forma. Estamos viendo las relaciones directas que tiene el jefe de la milicia, Kobani, con un propio senador norteamericano, o sea, el legislativo estadounidense tiene contactos con milicias armadas que son acusadas en muchos de los países y por gran parte también de organismos internacionales, de propias milicias y sobre todo también de ser facciones armadas que sí que es verdad que han estado luchando y trabajando y esforzándose en la liberación del territorio sirio contra las fuerzas del Estado Islámico, pero sí que sabemos que no es un ejército regular, no responde ante una fuerza militar democrática en base a un ejército nacional de un Estado, por ejemplo, como sí que lo hacen las fuerzas de Bashar al-Assad. No olvidemos que esto no se habla de derecho, esto lo único que se habla es de puro interés geopolítico y sobre todo también de estrategia. Oye, Axier. Irak, sí, perdón. Acaba con Irak porque quiero preguntar. No, te iba a decir que Irak, Siria, Libia, Afganistán son territorios donde la geopolítica se mueve y sobre todo que el subsuelo tiene una gran pureza y una gran riqueza que es de la que Estados Unidos, aunque sea muy poco, pero también lo quiere. Bien. Axier, ¿a dónde va ese dinero que van a sacar del petróleo? ¿Quién se lo va a quedar? Hombre, pues empezamos además con la circunstancia de que es Delta Crescent Financial o Energy Services, ¿no? Que es una firma creada en el estado de Delaware, que si no sé si sabemos dónde está Estados Unidos, pero es un paraíso fiscal dentro del propio territorio norteamericano. Hablamos de Panamá, hablamos de otros países, pero es que en Delaware es un paraíso fiscal, con lo cual ese dinero no tiene por qué contabilizarse, ese dinero nadie sabe dónde va. Se supone que el 50% va a ser para las facciones kurdas, eso me parece increíble, nunca hay un acuerdo de mitad y mitad, y el otro 50% iría hacia dónde irán esas empresas, sobre todo como bien decíais al inicio de este documental, con ese empresario digamos de las fuerzas de seguridad que ha sido un integrante de Delta, pues eso es una gran facción armada de la CIA, con lo cual estamos hablando de que los servicios secretos estadounidenses están metidos en este ajo y sobre todo es una forma de financiación extra sin tener que pedir permiso y menos estar pendiente de la financiación del Congreso norteamericano, ninguna justificación posible, claro. Bien, a ver, Daniel, ahora sí dime. Pues Axier dice que sí importa y van tras el petróleo y además el dinero
Y yo quiero saber tu réplica y te pregunto, la pregunta es, la reacción de Siria es que este acuerdo es ilegal y violatorio de su soberanía y que es el acuerdo entre dos ladronzazos. ¿Cómo ves la reacción de Siria y qué va a hacer Siria? ¿Se quedará en palabras y cruzada de brazos? Por favor. Bueno, vamos a ver. Hay que primero recordar que es el noreste de Siria. El noreste de Siria es la región más empobrecida de toda Siria. El noreste, al fin y al cabo, el Estado sirio tiene un apéndice que se llama Líbano, por donde tiene todos los intercambios comerciales, económicos, financieros, y estamos viendo cuán conectados están la crisis económica en Líbano, la depreciación, el hundimiento de la moneda libanesa con el hundimiento de la moneda siria. Están completamente interconectados. Pero es que el último rincón del noreste de Siria está completamente bloqueado a los intercambios comerciales. Toda la región, digamos, ganada durante la guerra contra Daesh por parte de las milicias kurdas, es una región que está completamente clausurada, bloqueada, por un lado, con Turquía, que quiere hacer limpiezas étnicas autorizadas por Estados Unidos, por cierto, y autorizadas por Rusia también, limpiezas étnicas en todo el norte, limpiando de kurdos todo el norte de Siria. Por un lado, bloqueado por el Kurdistán iraquí, que es un emirato pro-sionista, pro-turco, etcétera, etcétera. Y por otro lado, bloqueado por el propio, que ha bloqueado los intercambios comerciales con el noreste de Siria. Por tanto, es una región la más empobrecida de Siria y que se encuentra en el sótano del subsuelo sirio sin posibilidad de comerciar con el mundo. Y ahora, las negociaciones que ha tenido con Damasco no han llegado a buen puerto. Primero, por la cerrazón y el dogmatismo de Damasco. Rusia ha intentado convencer en varias ocasiones, las últimas conversaciones en diciembre, para adoptar una nueva constitución, un nuevo modelo mucho más democrático, plural, inclusivo, étnicamente, de los grupos sociales, etcétera, y no lo ha conseguido. Y ahora, a partir de la pandemia de coronavirus, se ha visto aún mucho más bloqueado económicamente. Yo con esto no quiero disculpar a las milicias kurdas, a la región autónoma kurda, de tomar esta decisión que me parece realmente negativa, la decisión de llegar a un acuerdo económico con auténticos criminales de guerra y tiburones capitalistas, que es lo contrario del modelo que quieren defender en el noreste de Siria, pues con criminales de guerra estadounidenses y esos capitalistas no se debe firmar, cuando además están actuando como un parásito en la región. Entonces, bueno, en cierta forma yo creo que Damasco puede interpretar que están actuando como ladrones los kurdos, vendiendo a otros ladrones, a otros criminales, ¿no? Pero la responsabilidad yo se la adjudico también a Damasco, por supuesto a los kurdos, pero también a Damasco por esa falta de diálogo y por esa falta de integración regional del noreste de Siria en las dinámicas económicas, en las dinámicas políticas, en los acuerdos macropolíticos. Y entonces, como decíais antes, al final hay una superestructura geopolítica que va más allá de los actores locales. Estamos viendo que incluso Assad delega en Putin, delega en otros actores, incluso en Irán, ¿no? También los kurdos están maniatados. ¿Cómo se les puede reclamar a los kurdos que expulsen a Estados Unidos de Siria cuando ni siquiera puede el Estado sirio, cuando ni siquiera puede el Estado iraquí expulsar a Estados Unidos de Irak, cuando ni siquiera puede Rusia, ¿no? Cuando además está Turquía amenazando con devorar más territorio sirio, limpiando étnicamente el norte? Es una situación muy compleja para los actores locales, para Damasco, para los kurdos, pero yo sigo reclamando mucho más diálogo y que ojalá este acuerdo no culmine y se frustre y con la intermediación, en este caso de Rusia, que yo creo que ahora tiene todo el protagonismo ahí, que se llegue a un acuerdo político económico entre Damasco y los kurdos. Bien, a ver, Axier veía que decías que no y que no. ¿Por qué? Sí, me hace gracia además porque yo en este caso veo que aquí realmente lo que corresponden son tres ironías sobre el terreno. No creo que, por ejemplo, en este aspecto Rusia haya visto con buenos ojos las acciones de Turquía frente a los kurdos. Obviamente creo que no, porque además a Rusia nunca le ha interesado el afán transturco que tiene Erdogan, es crear esa gran Turquía, esa nueva Turquía. No olvidemos que Turquía se ha saltado en muchísimas ocasiones los dictámenes de la ONU y ha invadido incluso en varias ocasiones varios países. Hablamos de Siria, hablamos de Irak, hablamos de Libia, por ejemplo. Y además me hace más gracia por la ironía que te estoy diciendo, porque cuando por ejemplo, Erdogan dice que Siria es un Estado, digamos, autónomo, soberano, pero a la vez ha sido propio Turquía quien ha invadido territorio turco. Segunda ironía que puedo ver en este caso, digamos, por parte de Estados Unidos, que la Casa Blanca ha, digamos, refutado este acuerdo, entre comillas acuerdo, para mí es un ajuste de cuentas entre dos ladrones, como bien decía Roberto. Resulta que vanagloria este acuerdo, pero a la vez sanciona empresas petroleras
que quieren negociar con el resto del mundo cuando pertenecen a Damasco. Entonces los kurdos son sirios, no son sirios, o sea, las empresas kurdo-estadounidenses sí que pueden hacer negocio de petróleo, pero las empresas sirias no pueden hacer ningún acuerdo de petróleo ni derivados con el resto del mundo bajo sanción de Estados Unidos. Y la tercera, digamos, la tercera ironía que puedo ver en este caso, me hace gracia sobre todo también en la forma de exclamación. Encontramos dos partes en este caso. Por ejemplo, Rusia e Irán, que hablan de reconstrucción, y encontramos a Estados Unidos y a Turquía que hablan de exclamación de los recursos naturales, sean muchos o sean pocos, de un Estado soberano, un Estado que ha sufrido la guerra y que encima, en vez de hablar de reconstruir, estamos aprovechando y llevándonos sus recursos lo más rápido posible y sobre todo con un reparto de dinero que, por ejemplo, a los kurdos un 50%, como decía en mi primera intervención, ya va a ser una gran cantidad de dinero. Estamos hablando de entre 60.000 barriles al año de crudo o 380.000, que haciendo números va a ser una gran cantidad para una minoría en población y, como bien decía antes mi compañero, es una región muy pobre, pero que va a verse beneficiada de un incremento de dinero que yo creo que al final lo que va a caer es en manos de señores de la guerra, el típico oligarca árabe, en este caso kurdo o de familia procurda de las primeras élites, y veremos a ver hacia el final cómo se aprovecha ese beneficio de la exclamación de un territorio, de la exclamación de recursos naturales de un país, obviamente. Bien, oye, Axier, antes de ir con Daniel, ¿con qué derecho los kurdos venden o firman acuerdos, venden petróleo y hacen esto? Me imagino que, como bien decíamos antes, ¿no?, de que como son autónomos en su parte y ellos también han luchado contra el Daesh, eso les da como el beneplácito de poder hacer en su territorio lo que quieran o lo que ellos crean conveniente sin tener que dar respuestas a un gobierno de facto o a siquiera a las autoridades, no sé si de la provincia o de regionales, y ni siquiera organismos internacionales que te dicen que además que no se puede de todas formas negociar en base a comercios si no están sujetos a un marco, a una regulación marco, obviamente. Bien, a ver, Daniel, pues ahora yo veía que tú decías que no y que no. Dime la réplica, por favor. No, fíjate, en este caso voy más allá. Los recursos de Siria son soberanía de todo el pueblo sirio, incluso los pozos petrolíferos que están bajo el territorio de los kurdos. Por eso exijo a las dos partes, a Damasco y a Qamishli, mucho más diálogo y un entendimiento mucho mayor y flexibilidad por las dos partes. Hasta hoy, los kurdos transferían el 70% del petróleo que extraían a Damasco, al resto del pueblo sirio. El 30% se quedaba en la región, el 70% iba al resto de Siria. Yo entiendo que esa es la solución correcta. Incluso era refinado en el territorio del gobierno sirio y devuelto al territorio autónomo kurdo el petróleo ya refinado, a través de la empresa siria Qatergy, que estaba sujeta a sanciones por parte de Estados Unidos. Eso ha provocado ciertos cortes o interrupciones en el suministro a la zona del Estado sirio por parte de ese petróleo, pero todo eso tiene que ser superable por parte de los actores locales e intentar sobreponerse a la dominación de la geopolítica y de esa superestructura. Entonces, yo eso es lo que reclamo, yo voy más allá de lo que estabais diciendo. Oye, dos cositas, ya nos vamos, Daniel. Estados Unidos... Es de todos los sirios. Ok, Estados Unidos y los kurdos dicen, bueno, desde hace un año aquí en Detrás de la Razón hemos denunciado cómo Estados Unidos está enviando poco a poco tropas de élite sobre los pozos petroleros. ¿Esto no lo vieron Rusia ni Siria? ¿Y por qué no se actuó en ese momento? Y dos, ¿no se te hace muy extraño que curiosamente cuando se da este acuerdo se intensifican los bombardeos desde el sur de Siria por parte de Israel? Por favor, rápido. Esa es la clave. Lo último que has dicho, los bombardeos de Israel al sur de Siria, provincia de Daraa, para expulsar, alejar a las milicias pro Hezbollah, pro Irán, etcétera, alejarlas de su frontera ilegal de Palestina ocupada y de Siria ocupada. Y por otro lado, la frontera Abu Kamal de la autopista Teherán-Beirut. Esa es la clave de la presencia de Estados Unidos en Siria. Estos son migajas, por supuesto son migajas que enriquecen, van a enriquecer a criminales de guerra en Delaware, etcétera, y van a proporcionar unas migajas de dólares al autogobierno del noreste de Siria de los kurdos, unas migajas en dólares a cambio de venderse a criminales de guerra. Pero la razón fundamental es esos bombardeos, ese control del sur de Siria, esa base de Al-Tanf que sigue teniendo Estados Unidos. ¿No será que ya están poniéndole ahí con lápiz y papel el mapa y repartiéndose Siria a futuro, a priori? Obviamente es así. Casi es un Sykes-Picot por la vía de las armas. Esto es una frontera
que no puede avanzar el gobierno sirio ni al sur, a Daraa, ni al Tanf, a la zona iraquí, Bien. ni a Amal. Gracias, Axier. Una frase porque tengo que cortarte. Estamos acotando por el sur de Israel y por el norte desde los kurdos y Estados Unidos un territorio sirio que realmente va a ser ya menos soberano. Y sobre todo ese dinero de los dólares del petróleo van a pagar el independentismo kurdo. Bien, muchas gracias, Axier. Un abrazo. Daniel, gusto en saludarte, gusto en saludarlos. Hace mucho que no los veía. Gracias, buenas noches. Emergencia total en el Líbano. Fueron pulverizados muchos seres humanos, así borrados. Otros volaron por los aires. Es una tragedia mundial. ¿Usted ya la vio? ¿Ya vio la explosión? Se cree que es la explosión más grande registrada y grabada después de las 2 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Una nube color de rojo que muchos creían que era sangre, con una onda expansiva que fue arrojando todo a su paso increíble. Si se preguntan por qué no fuimos hoy al Líbano, no se preocupe, estamos estudiando perfectamente el caso en medio de la gran confusión y las diferentes hipótesis de lo que pasó, pero ya detectamos varias pistas. Mañana aquí, tragedia en Beirut, no se la pierda en Detrás de la Raza. Buenas noches.